El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es violencia sexual infantil. Ustedes saben que como en estos casos o en este tiempo de pandemia el número de abusos han aumentado. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer algo? ¿Cómo nosotros podemos prevenir? Pues primeramente educándonos, conociendo qué verdaderamente es el abuso sexual infantil, porque en ocasiones creemos que solamente el contacto físico es abuso. No, también existen otro tipo de modalidades que son causa o son identificadas como abuso sexual infantil. Estaremos haciendo par de secciones para educarle sobre este tema. Primeramente vamos a definir lo que es violencia sexual infantil. Es un tipo de abuso infantil que incluye actividades sexuales con un menor o una menor. Una niña no puede consentir de ninguna manera participar en actividades sexuales y punto. Ningún niño, ninguna niña o ningún adolescente debe de consentir un tipo de relaciones sexuales con una persona mayor de edad. Si una persona que es mayor de edad tiene relaciones sexuales con un infante, eso es abuso sexual infantil. Cuando un agresor establece una relación de este tipo con un niño, niña o adolescente, está cometiendo un crimen que puede tener efectos duraderos en la víctima. Este tipo de abuso no necesariamente implica el contacto físico entre ellos. Algunas formas de abuso sexual infantil son las siguientes. Muchas de las preguntas que la gente nos hace a nosotros que trabajamos con estos casos es cómo podemos identificar a estos agresores. Sinceramente, en algunos estudios que nosotros hemos hecho o que se han investigado en la universidad, nosotros no podemos encontrar un perfil exacto de cómo identificar o que nos ayuden a identificar el agresor. Sin embargo, existen algunos rasgos, algunas características con las que sí podemos nosotros identificar a este tipo de personas. Vamos a colocarlo ahora en la pantalla. ¿Cuáles son esos rasgos? Una de las cosas que sí quiero compartir con usted es que el 93% en las encuestas, el 93% de los niños o niñas o adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual infantil han conocido a su víctima. Regularmente el abuso sexual sucede en casos entre estos niños, estos infantes, con personas de su familia o con seres queridos que tienen contacto directo con ellos, familiares, amigos. Siempre se dice que la mayoría de estos casos sucede con gente que está alrededor de estos infantes, gente conocida, gente cercana. Por eso en ocasiones es más difícil reconocer el perfil de este tipo de agresores. Sin embargo, puede tener cualquier tipo de relación con el niño, con la niña en cuestión. Es decir, puede ser un hermano, como le decía, puede ser una amiga, un familiar, un maestro, una entrenadora, un instructor, un cuidador, incluso hasta una nana, el padre o madre del niño. De acuerdo a la organización 1 de 6, el abuso sexual infantil es el resultado del comportamiento abusivo que aprovecha de la vulnerabilidad de un niño y de una niña que está relacionado con la orientación sexual del agresor. En la mayoría de los casos son los padres, los hermanos, los familiares, aquellas personas que están cerca de los infantes. Y tristemente muchos de estos agresores manipulan a la víctima.
los manipulan, les dicen que no hablen con sus padres, o si son los padres, que no hablen con alguno de los dos. Inclusive pudiera decirle que este tipo de actividades son normales o que de cualquier manera las ha disfrutado. Quizá puede meterle muchas ideas en la cabeza a estos infantes. Un agresor puede amenazar al menor si éste se rehúsa a participar o piensa decírselo a otro adulto. El abuso sexual infantil no se presenta una violación física, sino además viola la confianza y el concepto de autoridad. Muchos de estos niños, de estas niñas o de estos adolescentes son intimidados por estos agresores. Una de las primeras alertas es que los niños se ponen rebeldes. Muchos padres, muchas madres nos dicen, oh, es que yo noto que mi niña está actuando diferente, yo estoy viendo que mi niño o que mi niña está muy rebelde o está muy callado. Esas son dos de las primeras alertas para identificar que un niño está siendo abusado sexualmente, cuando el niño se muestra muy callado, se muestra apático, o también por el contrario, cuando el niño se muestra agresivo. Esa es una de las características que usted puede identificar que algo está pasando con su hijo o con su hija.